a qué es lo que dice Dios a través de su palabra. Según Mateo capítulo 5 y versículo 5, donde nos dice que los mansos recibirán la tierra por heredad, la pregunta es, ¿cree usted que viviremos en la tierra para siempre según este texto? Ahí usted va a responder si cree que sí o cree que no, y podremos de esta manera hacer un balance en cuanto a lo que creemos nosotros referente a este punto en particular y según lo que Mateo capítulo 5 y versículo 5 nos habla. Entonces usted puede de una vez elegir la respuesta que usted tenga, si es sí o no en cuanto a esto. ¿Cree usted que viviremos en la tierra para siempre? Por lo que Mateo 5:5 dice cuando menciona que los mansos recibirán la tierra por heredad. Bien, estos instantes es para que usted pueda elegir la respuesta que usted tiene y lógicamente esta respuesta vamos a mirarla, vamos a analizarla y de esta forma tener un balance, un porcentaje de quienes opinan que sí o quienes creen que no, y esto igualmente únicamente es la respuesta la cual iremos desarrollando en estas 3 clases que vamos a tener. Entonces cerramos en este momento ya el tiempo para poder saber cuál es entonces la apreciación de cada uno en cuanto a esto. Bien, según lo que tenemos nosotros, acá hay las respuestas que nos han dado a la pregunta, ¿cree usted que viviremos en la tierra para siempre? Por lo que dice Mateo 5:5, que los mansos heredarán la tierra por heredad, nos da un 100% que nos dice que no. Entonces, es la respuesta que hemos tenido de todos los participantes y el 100% manifiesta que no. Esto lo vamos a ir mirando y lo vamos a ir desarrollando para ver si es correcta la respuesta según lo que Dios establece a través de su palabra y para poder de esta manera entonces nosotros también tener una claridad en cuanto a lo que Dios muestra. Cuando hablamos nosotros de falsas enseñanzas o falsas doctrinas, lo primero que nos enfocamos es en conocer la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, es fácil poder llegar a mirar y analizar una falsa enseñanza para poder concluir si aquello es cierto o no es cierto. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos habla la necesidad de escudriñar los espíritus para saber si son de Dios o no son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. La responsabilidad de nosotros como cristianos es poder valorar la verdad de Dios para poder saber qué es lo correcto o lo incorrecto. En este caso, en el día de hoy, vamos a tener tal vez en este tiempo de lo que Dios nos manifiesta, lo que vamos a mirar hoy, lo cual estaremos de forma refutando las siguientes 2 clases, es la creencia que tiene el grupo de los testigos de Jehová con respecto a esto. ¿Viviremos en esta tierra para siempre? Bueno, aunque es un poco amplio lo que podemos nosotros notar que el grupo Testigos de Jehová enseña sobre esto, vamos nosotros a poder mirar entonces qué es lo que Dios establece y la forma en la que Dios lo muestra a través de su palabra. Precisamente en esta tarde vamos a mirar entonces la teoría, vamos a mirar todo aquello o por lo menos parte de la creencia que tienen los testigos de Jehová en cuanto a esto. Pasajes como Miqueas capítulo 4 y versículo 4 que dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. También encontramos en Isaías 11, versículo 6 al versículo 9 que dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo y el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león con el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del asno. El recién nacido destetado extenderá su mano sobre la caverna y la víbora no le dará daño. No hará mal ni dará
ni dañarán en todo mi santo monte. Según muestran los textos, esta tierra será llena del conocimiento de Jehová y como las aguas será cubierto el mar. Y entonces en estos textos, de una manera muy general, se enfoca que estos profetas anuncian la forma en la que se va a vivir en esta tierra y que esta tierra no será entonces quitada, sino que permanecerá para siempre. Entonces, de ahí empezamos a mirar nosotros algunos textos ya que el grupo de Testigos de Jehová empieza a enfocar para señalar que verdaderamente viviremos en esta tierra para siempre, que esta tierra no será jamás destruida. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y el versículo 14, encontramos también lo que nos manifiesta y nos hace ver con respecto a esto. Y dice claramente, Juan, estando en la isla de Patmos, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El versículo 14 dice, yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Textos favoritos en donde se presenta para enfocar sobre la permanencia de esta tierra para siempre y que esta gran muchedumbre, que esta gran multitud va a habitarla por siempre y no será nunca destruido. Entonces, ahí es en donde empezamos nosotros a mirar en cuanto a su creencia y la forma en la que muchas veces llegan a introducirse, o la mayoría de veces. ¿Qué emocionante futuro le llega a guardar a la gran muchedumbre? Se manifiesta de esta manera y entonces se le dice a la persona, ¿se imagina usted lo que es el poder ser gobernado por un poderoso rey, el cual es justo y compasivo para poder de esta manera llevar a sus súbditos a vivir por 1000 años en donde únicamente va a gozar de bienestar, de un futuro emocionante y poder ser guardado constantemente de todas aquellas maldades de las que hoy nosotros podemos mirar en esta tierra? De esta forma se empieza a enfocar sobre el gran privilegio de aquella gran muchedumbre de poder llegar a ser participante de esta tierra, la cual no dejará de existir. ¿Qué ha ocurrido durante los pasados 6000 años de gobierno humano? Dice este grupo religioso que durante todo este tiempo lo que nosotros podemos mirar y que el ser humano puede ver y darse cuenta es que durante todo este tiempo el gobierno que ha hecho en esta tierra el ser humano es un gobierno el cual va siempre en perjuicio del mismo humano, en donde existe un sinnúmero de situaciones negativas a las cuales nosotros enfrentamos hoy en día. Cuando se miran las guerras, los problemas devastadores que podemos mirar nosotros y analizar, la pobreza, las grandes epidemias que se dan, y entonces se enfoca que este es uno de los procesos destructivos que llega a tener el ser humano. Las cosas se llegan a plantear, o ellos la plantean de una forma tan negativa para posteriormente llevarnos al punto, o llevar a la persona al punto del reconocimiento que Dios lo que ha tenido en mente por siempre es que esta tierra permanezca para siempre. ¿Qué es lo que podemos mirar nosotros que se cumplirá bajo el reinado de los 1000 años? ¿Qué es esta teoría para poder mantener la permanencia o el pensamiento de la permanencia de esta tierra por siempre? Bien, se habla y se enseña, y lo que se enfoca es que durante este gobierno mesiánico de Jesucristo y los 144,000, los cuales van a reinar con Dios desde el cielo, ellos van a remediar
la situación del ser humano aquí en la tierra para formar un hogar para ellos. Por lo tanto, bajo el reinado de 1000 años que tendrá el Señor, se llega a cumplir una promesa. La promesa que encontramos nosotros a través de los profetas, muy alentadora, y de aquella que nosotros podemos mirar en Isaías 65:17, que dice el profeta de parte de Dios: voy a crear nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas anteriores no serán recordadas ni subirán al corazón del hombre. Entonces, hablamos de una forma en la que se establece en la mente de la persona que durante el periodo de 1000 años que reinará el Señor junto con los 144,000, será un tiempo en el cual podrá ser una forma de purificación donde en esta tierra podrán los seres humanos gozar de un hogar estable en donde ya la promesa de Dios se va a cumplir en el sentido de que aquellas cosas ajenas o pasadas de incertidumbre, de dolor, de aflicción, de congoja, no van a existir más. Y entonces la tierra permanecerá por siempre y de esta manera podrá llevarse a una forma de vida agradable según la voluntad de nuestro Dios. Como cuarto punto, cuarta pregunta que podemos tener nosotros que enfocan ellos sobre esto es que ¿a qué crisis de vivienda se enfrenta el mundo actual? Siempre logran, o el propósito es poder manifestar las situaciones negativas que se están viviendo en este mundo para posiblemente traerlos a un cumplimiento después de una gran batalla, el tiempo de gozo, el tiempo de tener reposo y poder de esta manera llegar a satisfacer emocionalmente una vida agradable en esta tierra. Entonces, a este punto se enfoca como manifestando a qué persona en esta tierra que surge tantas dificultades, que hay tantos conflictos, que hay guerras, que enfrenta tantas situaciones tan difíciles, se pregunta, ¿a qué persona no le gustaría tener su propia casa? Un hogar en donde su familia pueda sentirse segura. Sin embargo, cuando miramos el mundo actual, manifiestan y dicen, este mundo se está enfrentando continuamente y constantemente a enormes crisis aún de vivienda. Las grandes ciudades están abarrotadas y muchos de sus habitantes se las arreglan como puedan, malviviendo en barrios marginados, barrios pobres, en condiciones críticas y miserables. Esto no es lo que Dios ha querido, sino que Dios tiene en mente y siempre el propósito de Dios es que la persona pueda llegar a ser en esta tierra estable según las normas que Dios ha establecido. ¿Cómo llega a cumplirse entonces la profecía de Isaías capítulo 65 versículo 21 y Miqueas capítulo 4 versículo 4? Bueno, se dice que bajo el reino todo el mundo verá cumplido su deseo de poseer un hogar, según lo que manifiesta el profeta Isaías cuando él dice, edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. Claro, se está diciendo que hoy en día hay personas que posiblemente sí disponen de sus casas, hay personas que posiblemente tengan sus grandes propiedades o mansiones, pero se enfoca que siempre hay un temor, el temor a llegar a perder todo aquello, al temor a que pueda llegar un ladrón y saquear su casa, y entonces siempre, si la persona no lo tiene, ¿cuál no deseara tener todo esto? Y si la persona posee estas grandes posesiones, grandes casas, grandes mansiones, siempre está bajo un temor, bajo el temor de que puede algún ladrón llegar y a empeorar su situación económica. Entonces, el reino de Dios también llegará a eliminar completamente todas estas preocupaciones,
ya que el profeta Miqueas escribió que se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá nadie que los haga temblar. Entonces, a todos esos temores y todo esto que hoy podemos nosotros mirar y podemos nosotros estar seguros del humano en cuanto a estas dificultades y todo esto que llega a oprimirlo y también lo llega a atemorizar, son cosas que en la tierra que Dios promete que no pasará y que será eterna por siempre. Allí no existirá nada de esto y no habrá nada que llegue a influir con las maravillas que Dios tiene y que el hombre hoy en día entonces puede aspirar con esa forma de esperanza de aquellas cosas que Dios ha prometido, porque los profetas de esta manera lo han manifestado. Son algunos de los puntos que podemos nosotros mirar y analizar en cuanto al pensamiento que ellos tienen. Son los pensamientos de enfocar, por decirlo así, una columna en donde se marca todo lo negativo de este mundo, todas las cosas, las aflicciones que se sufren en este tiempo, para contrarrestarlo con la forma en la que creen que la tierra permanecerá por siempre y que las profecías que se han anunciado por los profetas y aún por el mismo Jesucristo, hablando en el libro de Mateo, son cosas que se cumplirán en el futuro, no muy lejano, en el momento en el cual Dios entonces llegue a establecer de esta forma, después de una gran batalla, la posibilidad y la esperanza de aquellos de llegar a reinar en esta tierra. ¿Qué debemos hacer para poder ver cumplidas estas promesas? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer o qué es lo que deben hacer las personas? ¿Qué es y de qué manera las personas pueden entonces tener, poder estar convencidos de que esas promesas van a cumplirse? Bien, únicamente nos hablan y se enfoca que cuando los profetas han hablado, ¿por qué no creerle a ellos si es las promesas que Dios ha establecido y nosotros únicamente debemos de contemplarlas para que de esta forma y de esta manera nosotros podamos entonces manifestar y tener la creencia de que son promesas que llegarán a cumplirse en esta tierra y en esta vida? ¿Qué relación dispuso Jehová que existiera entre los seres humanos y los animales? Bien, manifiesta que cuando Jehová Dios entonces hizo la tierra, hizo a los seres humanos, y de esta forma entonces su obra cumbre es el último lugar. ¿Cuál era en realidad la voluntad para ellos? Manifiestan ellos entonces que Jehová Dios expresó esto cuando dijo a su primogénito, su obrero maestro, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, dice, y tengan ellos en sujeción los peces del mar, las criaturas voladoras de los cielos y los animales domésticos y toda la tierra y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra, según Génesis 1:26. En efecto, lo que se enfoca entonces es que Dios dispuso que Adán y Eva y el resto de la humanidad llegaran a dominar a los animales. Entonces, de esta forma se llega ya desde el principio a establecer un punto, que posteriormente miramos que entre tantas cosas ellos hablan de un paraíso perdido, según lo que la desobediencia de Adán y Eva ocurrió, y que ese paraíso perdido es el paraíso que futuramente seguirá en esta tierra, y por esta razón la tierra va a permanecer por siempre. Quiero decirles también que si alguno llega a tener, alguno de ustedes tiene alguna pregunta o inquietud, puede hacerla, en la cual podremos entonces estar dándole respuesta. Si también quiere tener alguna participación en algún punto para poder hacer sus opiniones, también tiene la libertad para hacerlo, únicamente lo manifiesta y nuestro hermano que está en los controles tendrá entonces la atención para poder valorar también su pregunta y su comentario, que es algo de lo que podamos nosotros tener.
hoy, como decía al principio, únicamente es mirando sobre la teoría de los testigos de Jehová. Esto es la teoría de ellos, esto es lo que ellos presentan. Es poder tener un poco claro el panorama de qué es la creencia que ellos tienen y en dónde la sustentan. A pesar de que en todo lo que hemos mirado y vamos viendo, analizando los textos, son textos que no afirman lo que ellos sí afirman. Y esto es lo que vamos a mirar más adelante para poder entonces tener claridad en cuanto a esa enseñanza. Distorsión de algunos textos se hacen, pero nosotros necesitamos también de esta manera enfocarnos y poder ver entonces su creencia, su forma de enfocarse, y que al plantear esta forma de esta manera, enfocando y analizando negativamente lo que ocurre en este mundo, es fácil poder atraer a muchas personas diciéndoles que van a seguir viviendo en esta tierra porque esta tierra no será nunca destruida y permanecerá para siempre. Entonces, de ahí que utilizamos Mateo capítulo 5, versículo 5 para el punto principal de este tema, pero que es uno de los textos también que ellos se enfocan para decir que la tierra permanecerá para siempre, como otros textos que miraremos más adelante también en el libro de los Salmos. Entonces son cosas que nosotros podemos mirar. Si tiene usted alguna pregunta, inquietud, puede hacerla entonces y podremos abordarla. Precisamente hoy no estamos nosotros como refutando algunos puntos, sino únicamente poder contemplar cuál es su enseñanza, cuál es su creencia, para poder entonces conocer un poco de lo que ellos creen y de esta manera nosotros entonces también llegar a comparar algunos puntos de los que Dios traza a través de su palabra y de esta forma tener un conocimiento y asegurarnos en cuanto a lo que hemos creído. ¿Cómo suelen comportarse los animales? Dicen bien, ¿de verdad es posible que los seres humanos puedan dominar a todos los animales y poder convivir en paz con ellos? Bien, muchas personas, ellos dicen, bueno, muchas personas tienen una relación muy estrecha con animales feroces en donde han llegado a mirar y analizar a estos animales salvajes en donde presentan emociones. Y que estos animales, al presentar emociones y a muchas personas ser estudiosas de este tipo de animales, han llegado a la conclusión de poder ver que los animales también llegan a manifestar en sus instintos temor, agresividad, miedo, y de esta forma entonces también son animales capaces de experimentar situaciones de sentimientos, los cuales pueden llegar a concordar fácilmente con el ser humano y ser compatibles para vivir de una manera en paz y no de una forma en la cual puedan ellos relacionarse salvajemente. Cuando estos animales manifiestan los estudios y lo que ellos presentan es que cuando llegan a su juventud, ellos llegan a revelar un atributo muy noble y que precisamente ese atributo tan noble es el que los llega a adornar y entonces les da una enorme capacidad para sentirse cálidos y afectados. Entonces ahí es, según lo que se presenta y lo que Isaías profetiza sobre todo esto, se presenta que entonces sí es posible que en realidad el ser humano pueda llegar a tener un comportamiento ya no salvaje de los animales, sino de una forma de convivencia mutua. Y que esto estaba entonces en el conocimiento de Dios y por eso el profeta hablaba de esta relación que va a tener el ser humano junto a los animales y se perderá entonces toda aquella agresividad y podrán vivir en paz por siempre en esta tierra. ¿Qué cambio han experimentado los animales? En realidad no nos debe costar creer que tal como se promete, según lo que la Biblia nos enseña, los seres humanos llegarán a vivir en armonía con los animales. Si usted lee Isaías 11, 6 al 9 y también 65, 25, usted se dará cuenta de esto. ¿Y por qué? Bien, esto da porque podemos recordar que Jehová Dios le dijo a Noé y a su familia cuando salieron del arca que
un temor a ustedes y un terror a ustedes continuará sobre toda criatura viviente en la tierra. Este miedo continuará sobre toda criatura viviente en la tierra hasta que entonces sea un instinto quitado por Dios cuando ya en el momento que Dios vea preciso y que no es muy lejano, ya pueda eliminar todo esto y entonces el hombre pueda de esta manera comprender y saber que Dios conocía ya de antemano que era algo que iba a erradicar y que el ser humano iba a poder vivir relacionándose con los animales y no iba a existir ningún problema sobre ellos. Entonces llegamos al punto que dice que es el preciso momento en donde habrá esa paz, ese confort que eliminará todo aquello que agobiaba, atribulaba y angustiaba al hombre y llegará entonces a tener esto. ¿Qué alivio va a brindar entonces el reino a la humanidad? ¿De qué forma entonces lo va a hacer? Bien, entonces todos los sufrimientos y todas aquellas desgracias que el hombre pueda experimentar en esta vida, sean tan grandes como pequeñas que puedan existir, y todos aquellos enormes necesidades que el hombre llega a percibir y dolores llegarán a tener alivio y consuelo. Esto será justamente lo que el reinado de 1000 años les va a brindar a sus súbditos. De esta manera, la Biblia es clara y promete que Dios va a limpiar toda lágrima de sus ojos. Va a quitar la muerte porque esta no existirá más, ni existirá más ya lamento, ni clamor, ni dolor, según Apocalipsis 21:4. Es maravilloso entonces poder reconocer esto que Dios promete. Es maravilloso el poder mirar y saber que aquellas cosas que nos llegan a entristecer, que nos llegan a doler, aquellas cosas que llegan a agobiarnos en esta vida, poder saber que según la promesa que Dios hace y en Apocalipsis 21:4 nos hace ver todo aquel llanto, clamor y angustia va a desaparecer. Pero Dios también ha prometido acabar con algo aún peor. Y dice que va a acabar con el mayor enemigo de la humanidad, lo cual es la muerte. Entonces, todo el dolor, todo aquello que aflige al ser humano hoy en día, esto será algo en donde podemos nosotros analizar que Jehová Dios ya ha previsto un momento en el cual el ser humano va a ser reconfortado por Dios, porque Dios entonces lo hará vivir para siempre en esta tierra. ¿Cómo ha llegado a afectar al hombre la muerte desde el pecado de Adán? ¿Cómo este punto, cómo este enemigo tan grande que va a ser eliminado, que va a ser quitado por Dios, cómo ha llegado a afectar al ser humano en realidad? Bueno, nosotros miramos que desde el pecado de Adán, la muerte ha reinado sobre la humanidad, sobre esta humanidad imperfecta que existe hoy en día. Es un enemigo invencible del que nadie ha podido escapar. Chicos, grandes, viejos, ancianos, jóvenes, enfermos, no han podido contra esto. Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12 y 14 nos hace ver sobre todo esto. Podríamos nosotros mirar que se puede afirmar que por temor de la muerte, millones de seres humanos están sujetos a esclavitud durante toda su vida, como nos muestra Hebreos capítulo 2 y versículo 15. El Dios del cielo establecerá un reino el cual nunca será destruido, según la profecía de Daniel capítulo 2, versículo 44. Según la traducción del Nuevo Mundo, en el 2019, dice, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Miramos claramente esto. Esto es la dicha que el hombre va a gozar por el reino que Dios va a establecer, en donde podremos reinar en esta tierra por siempre. Se nos ha dado un hijo, dice Isaías 9:6. Se nos ha dado un hijo y el gobierno estará
en sus manos. Entonces, cuando miramos todo esto, empezamos a mirar algunos puntos importantes allí que nos ayudan a poder darnos cuenta de lo que Dios está en realidad manifestando. ¿Para qué entonces miramos nosotros en cuanto a lo que Dios hizo? ¿Para qué creó Dios la tierra? Bien, Jehová, Dios, crea la tierra y la da al ser humano para que fuera nuestro hogar. Son puntos entonces que podemos mirar nosotros, se nos va acabando el tiempo, pero vamos a mirar allí rápidamente. Entonces cuando vemos esto, es ese punto. ¿Para qué entonces Jehová Dios creó la tierra? Bien, entonces se manifiesta y se enseña bien. El propósito de Dios de crear la tierra es de que la tierra llegara entonces a ser el hogar del ser humano. Ahora bien, si nosotros miramos que el jardín de Edén, entonces en aquel momento llega a existir para que el hombre pueda entonces vivir en él. Entonces, cuando vemos esto, el jardín de Edén llega a abarcar prácticamente una pequeña parte de la tierra. Era como el enfoque de lo que iba a hacer posteriormente ya de una manera más general. Aquí entonces miramos que el jardín de Edén solo llegaba a abarcar una pequeña parte de esta tierra. Adán y Eva, lo que miramos nosotros es que ellos llegarían a tener hijos para llenar el planeta poco a poco. Controlarían toda la tierra y experimentarían ellos entonces un gran gozo en el paraíso. Ahí entonces miramos que el propósito de Dios de crear la tierra, mostrándolo en el jardín de Edén y colocando allí a Adán y Eva, fue con el propósito de que vivieran en esta tierra para siempre. Pero entonces, ¿por qué no es la tierra hoy un paraíso? Si hablamos de que la tierra y el propósito de Dios fue para que el hombre viviera para siempre en él, cuando Adán y Eva son colocados en la tierra para que vivan para siempre en ella, entonces ¿por qué no es la tierra hoy un paraíso? Bien, entonces nosotros podemos mirar que hoy no es un paraíso porque Adán y Eva llegaron a desobedecer la voz de Dios y fueron expulsados del jardín de Edén. Por lo tanto, el paraíso original que nosotros podemos mirar y encontrar es perdido o llegó a perderse a causa de la desobediencia del hombre, y entonces el propósito de Dios es que este paraíso perdido vuelva a existir. De hecho, la Biblia nos muestra claramente que la tierra ha sido entregada en manos del malvado, según Job 9:24 y según Génesis 3:23 y 24. De esta forma, entonces, nos damos cuenta nosotros que ahí es en donde encontramos la razón de lo que hoy vivimos y lo que estamos viviendo, para poder estar seguros que podremos llegar a vivir por siempre en esta tierra, según la enseñanza que los testigos enfocan. Entonces, diríamos de esta manera: si el propósito de Dios fue que el ser humano viviera en la tierra, colocando a Adán y Eva en el jardín de Edén, y que hoy miramos que no es el paraíso por la desobediencia de Adán y Eva, y entonces aquello que Dios había manifestado y quería llegó a perderse, entonces nos podríamos preguntar: ¿ha renunciado entonces Jehová Dios a hacer lo que se proponía en el principio? Bueno, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y nunca llega a fracasar con sus propósitos. Isaías 45:18 nos muestra que también nos dice y nos enfoca que en el futuro Dios hará que la vida del hombre sea tal como Él quería desde el principio. Y ahí es en donde ya nosotros podemos mirar que llega a cumplirse o empieza a manifestarse ya el propósito de Dios, y ahí es en donde hoy en día podemos comprender nosotros qué es lo que Dios entonces quería hacer. ¿Cómo volverá entonces a haber un paraíso en la tierra? Bien, para que ese paraíso entonces vuelva a estar en la tierra y pueda ser restaurado o nuevamente llegar a recuperar lo que se perdió a causa de la desobediencia del hombre, y que hoy en día el hombre tenga la esperanza de seguir viviendo en esta tierra por siempre, vamos a ver nosotros que Jesús entonces, como el rey del reino de Dios,
va a convertir la tierra en un paraíso. Y es lo que nosotros podemos mirar. Va a convertir la tierra en un paraíso. Junto con los ángeles, va a destruir a todos los enemigos de Dios en una gran guerra llamada Armagedón. Cuando esto ocurra entonces y todos esos enemigos en esta guerra llamada Armagedón sean destruidos, entonces va a encerrar por 1000 años a Satanás, el ángel malvado que hizo caer y desobedecer a Adán y Eva. Los siervos de Dios van a sobrevivir a esta destrucción, porque Jesús los va a guiar y los va a proteger. Y finalmente, entonces, destruirá de vida, llegará a disfrutar de vida eterna el ser humano en el paraíso de la tierra. Textos que podemos mirar nosotros como Apocalipsis 20, del 1 al 3, y también 21, del 3 al 4. Cuando esto suceda y esa gran guerra llamada Armagedón elimine todo lo negativo, todo aquello, y ate a Satanás por 1000 años, entonces destruirá todo lo malo, y entonces será el momento en donde Jesús llegará a guiar y a proteger a aquellos que le obedecen. A ellos no van a ser destruidos y entonces van a empezar a disfrutar de una vida eterna en el paraíso. ¿En dónde estará ese paraíso? En esta tierra, la cual no dejará de existir nunca. ¿Cuándo acabará el sufrimiento? Bien, el sufrimiento entonces dice que llegará a terminar cuando miramos nosotros la señal que dio Jesucristo. Jesucristo dio una señal en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 7, y también en el 21 y 22. Si miramos Mateo 24, 3, 7 al 14, 21 y 22, vemos que Jesucristo ahí da una señal para indicarnos cuándo se va a acercar ese momento. Las condiciones actuales que nosotros vivimos hoy, que miramos hoy, nos damos cuenta que amenazan la supervivencia del género humano. Demuestran que vivimos en la conclusión del sistema de este mundo, según lo que está viviendo el ser humano bajo el gobierno del maligno. Entonces, de esta forma, nos damos cuenta que está pronto a cumplirse lo que el Señor había prometido. Durante los 1000 años que Jesús va a gobernar, y este gobierno de la tierra lo va a hacer Jesús desde el cielo. Él va a ir eliminando todas las causas de sufrimiento, según usted puede mirar en Isaías 9, 6, 7, 11 y 9. ¿Cómo podemos mirar nosotros al mismo Jesús, además de esto, que será el rey y el sumo sacerdote? Él se va a encargar de borrar los pecados de quienes aman a Dios. Y así, de esta manera, entonces, por medio de Jesús, Dios acabará con las enfermedades, la vejez, la muerte y todas aquellas cosas negativas para empezar una vida en esta tierra, en el nuevo paraíso, el cual será para siempre y no tendrá fin. Entonces, ¿quiénes van a vivir en el paraíso? ¿Quiénes son los que van a vivir en este paraíso? Vamos a mirar nosotros, y aquí hacemos un corto, ya casi estamos concluyendo entonces, para tener una segunda pregunta y que ustedes puedan también de esta manera votar en cuanto a lo que usted cree, como al principio que hicimos, con un sí o un no. Una segunda pregunta que nos va a reflexionar y poder ver sobre toda esta enseñanza para darnos cuenta qué es lo que nosotros miramos en ese sentido y la forma en la que nosotros podemos analizar los acontecimientos que están ocurriendo con referencia a lo que ellos presentan en cuanto a esto. Esta segunda pregunta que nosotros podemos mirar y darnos cuenta de todo esto es en el sentido de cómo nosotros vamos a responder a esto. En el libro de Apocalipsis leímos también anteriormente, en el capítulo 7, versículo 9, que nos dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La pregunta es, ¿esta gran multitud de Apocalipsis 7 y 9 son los que reinarán en esta tierra para siempre? Esto es lo que los testigos de Jehová manifiestan y dicen, el versículo 9 nos enseña que estos son los que reinarán para siempre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Será de esta manera? Entonces, en este momento podemos mirar y la respuesta de un 100% es que dice que no. Bien, ahí vamos a mirar y enfocar una tarea de una vez para que se quede allí y ustedes puedan mirarlo y analizarlo también para que recuerden la tarea. Apocalipsis 7:9, cuando habla de esta gran multitud, la pregunta es, ¿esta gran multitud incluye los 144,000 que están y que nos narran del versículo 1 al versículo 8? Apocalipsis 7, del 1 al 8, nos narra de un grupo de 144,000. Entonces, de esta forma, vamos a dejarlo como tarea. Usted pueda leer del 1 al 8 y leer el versículo 9 en adelante de Apocalipsis 7 y usted va a responder entonces, en este sentido, si esta gran multitud incluye a los 144,000. Entonces ahí vamos a estar mirando nosotros y en la próxima lección, en la próxima clase, estaremos valorando también eso para poderlo ver. Entonces se cierra de esta manera el punto allí y tenemos que el 100% entonces manifiesta que no son estos los que van a reinar. Entonces, ¿quiénes son los que vivirán en el paraíso? Bien, el grupo de los testigos de Jehová nos narra y nos dice que en el salón del reino, llegará entonces a darse ese sentido y poder mirar algo importante que nosotros podemos analizar. En el salón del reino conocerá usted a personas que aman a Dios y quieren aprender a hacer lo que a Él le agrada. Entonces se enseña que las personas que obedecen a Dios vivirán en el paraíso. Jesús mandó a sus seguidores a buscar a gente de buen corazón para enseñarle a ganarse la aprobación de Dios. Hoy Jehová está preparando a millones de personas para que vivan en el paraíso, según Sofonías 2:3, quienes se reúnen en el salón del reino de los testigos de Jehová, donde familias enteras adoran juntas a Dios, aprenden a ser mejores esposos, padres y a beneficiarse de las buenas noticias que la Biblia nos muestra. Y aplica lo que es Miqueas, capítulo 4 y versículo 1 al 4. ¿Ok? Miramos nosotros entonces, paraíso para siempre en la tierra. Los testigos de Jehová piensan que nunca llegarán a morir, porque creen que la Biblia promete que ellos vivirán para siempre en un paraíso en esta tierra. Jesús anunció e indicó que en nuestros tiempos llegaría un día similar al diluvio. Los que presten atención y se enfoquen para tener el conocimiento relacionado con lo que Dios muestra, sabrán que podrán sobrevivir en esta tierra para siempre. Entonces, el concepto de nunca morir es lo que atrae a muchas personas a esta creencia. El punto de que siempre se vivirá y se es eterno en esta tierra es algo que anima y estimula mucho a las personas para ser seguidores de este grupo. Entonces es lo que nosotros podemos mirar a grandes rasgos en cuanto a lo que ellos creen. Entonces, de manera puntual, diríamos que ellos utilizan algunos textos para decir que lo que ocurrió con Adán y Eva fue un paraíso perdido, pero que Dios no fracasó, sino que Dios tenía ya diseñado que vendría un momento en el cual se llegaría a desarrollar una gran guerra, el Armagedón, y entonces Jesucristo, estando en el cielo con los 144,000 reinando y el resto de personas en esta tierra, Él, junto a los ángeles, purificarían y quitarían a las personas malvadas, aquellas
que harían daño para quitarlas de en medio y dejar a aquellos que le agradan, que le adoran y le sirven para que permanezcan eternamente en esta tierra, porque esta tierra no será destruida jamás. Es el pensamiento que ellos tienen, es la teoría que ellos enseñan y es lo que nosotros entonces miramos en cuanto a esto. Vamos a mirar entonces en las próximas clases, las próximas 2 clases, entonces los puntos que enseña nuestro Dios a través de su palabra para ver entonces si se va a poder disfrutar para siempre la vida en esta tierra, si los textos que nosotros miramos vienen a relacionarse con lo que Dios establece a través de ello. Y entonces estaremos concluyendo con una tercera pregunta para que ustedes también puedan hacer un balance de encuesta, porque esta pregunta nos dice algo muy directo y es uno de los textos favoritos también de ellos para presentarlo, de que la tierra existirá o permanecerá para siempre. Y entonces, con esta tercera pregunta y la encuesta allí, estaremos dando la conclusión. Esto es a grandes rasgos. Voy a pasarle a los hermanos también el bosquejo de todo eso para que ustedes lo puedan tener, el que tiene gusto. Las preguntas o inquietudes pueden hacerlo también al Facebook de la iglesia, en donde podremos entonces tener el contacto y de esta manera también darle respuestas a sus inquietudes. Entonces, recuerde que sus preguntas son de mucha importancia para nosotros y usted lo puede hacer entonces de esta manera al chat de la iglesia, al Facebook o al correo electrónico de la iglesia, en donde le podremos dar seguimiento. Entonces, según lo que miramos nosotros en esta tercera pregunta es, según Salmos 37, 29, ¿la tierra permanecerá para siempre? Bueno, ¿qué es lo que dice Salmos capítulo 39 y versículo 27? Para poder entonces darle la respuesta allí. Ya ustedes debieron haberla leído para poder llegar a contestar también, pero dice Salmos 37, 29, dice así: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces, según Salmos 37, 29, la tierra permanecerá para siempre. Bien, un 11%, vamos a cerrar allí, ya, las votaciones, la encuesta la cerramos ahí y tenemos que un 11% dice que la tierra sí permanecerá para siempre y un 90% dice que no permanecerá para siempre. 10% entonces nos dice que sí permanecerá para siempre y 90% dice que no permanecerá para siempre. El texto entonces recordemos que dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre, dice, sobre ella. Entonces, según ese salmo, ¿va a permanecer la tierra para siempre? El 10% de los que han participado dicen que sí, y el 90% de los participantes dicen que no. Todo esto igual lo vamos a ir desarrollando entonces en las próximas clases. En realidad, muchas gracias a Dios primeramente por la oportunidad, a cada uno de ustedes. Espero que tal vez juegue un poco la carrera para poder tocar algunos puntos de lo que ellos creen. Vamos a aprovechar las 2 próximas clases para establecer y mirar qué es lo que la Biblia enseña con respecto a esto, y entonces esto sirve para poder entonces hacer una comparación de una creencia, una teoría en donde se enseña y poder contrarrestarlo con lo que Dios dice a través de su palabra. Preguntas o inquietudes pueden seguirlas haciendo. Está la página de la iglesia, está el Facebook, está el chat. Pueden hacerlo por esos medios y vamos a tratar entonces también igual de darle respuesta, puede ser entre la semana, a sus inquietudes o también el próximo viernes en la segunda clase que tendremos, que ya iremos directamente a qué es lo que la Biblia enseña con respecto a esto. Y entonces ya tenemos un punto, o por lo menos tenemos esta primera porción, que es lo que los testigos de Jehová enseñan acerca de la permanencia de esta tierra para siempre y que nunca será destruida. Y entonces vamos a mirar qué es lo que Dios dice a través de su palabra. Yo les agradezco mucho, hermanos, por su atención, por su invitación, y ha sido un placer para mí. Deseo que Dios siga derramando muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este medio que nos sirve para poder entonces tener conocimiento de la palabra de Dios y poder juntos estudiar la palabra. Cuídense mucho, que el Señor derrame muchas bendiciones sobre ustedes y esperamos entonces vernos
por este medio dentro de 8 días, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga, hermano.